Hay mucho en juego. El guiño de Padrino López a Estados Unidos y al Centro Carter sobre los resultados de las presidenciales de este 28 de julio. Les contamos. No hay vuelta atrás. Emocionante zulianazo con María Corina Machado y Edmundo González. Un fenómeno electoral arrollador. Interceptados por el ejército. Concejal colombiana denuncia movimiento guerrillero presuntamente hacia Venezuela. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Ya estamos a miércoles 24 de julio del año 2024. Faltan 4 días para las elecciones presidenciales. Antes de revisar las informaciones más destacadas, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y, por supuesto, comentar. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. Previo a las elecciones de este domingo 28 de julio, el ministro de Defensa de nuestro país, Vladimir Padrino López, se reunió con la delegación del Centro Carter, una organización norteamericana que está en nuestro país para participar como veedores internacionales y en la que este alto funcionario del gobierno de Nicolás Maduro aparentemente se comprometió en respetar los resultados que anuncie el CNE ese día, en un aparente guiño con Estados Unidos, desde donde sostienen que aún es muy prematuro pronosticar un escenario posterior a estos comicios. Joan Álvarez nos cuenta más. Pese a las notables diferencias entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, por las que no existen relaciones diplomáticas, principales actores del gobierno madurista como el ministro de Defensa Vladimir Padrino López han estado acercándose a voceros del país norteamericano, incluyendo al Centro Carter, quienes serán observadores de los venideros comicios, un escenario que ha sido visto como la antesala de una inminente transición, algo que aún no ven con claridad desde la administración de Joe Biden. Bueno, yo creo que es prematuro decir qué pasará después de la elección. Hay tanto en juego todavía para ejecutar una elección democrática, competitiva, el domingo, y nosotros estamos enfocados en cómo podemos apoyar el proceso democrático. A pocos días de la elección presidencial, Nicolás Maduro ha señalado que reconocerá los resultados, pese a que la mayoría de las proyecciones lo ubican como el eventual perdedor, un compromiso que pudiera ser visto con buenos ojos desde la comunidad internacional. El domingo hay elecciones libres en Venezuela. Y reconoceremos y defenderemos los resultados. Y triunfará la paz. Reconocimiento de resultados que ha generado incertidumbre en el escenario político durante los últimos días y que desde el ala más radical del gobierno advierten sobre posibles consecuencias que recaerán en la oposición si no hay un respeto al Consejo Nacional Electoral. Ustedes los ven en desespero. Tienen laboratorios en Estados Unidos, en España, en Colombia, en Europa. Ninguno de esos vota. Las elecciones aquí en Venezuela las hace el Consejo Nacional Electoral. Es el que da los resultados. No las hace Súmate. Quien lo haga al margen de esa Constitución, de esa competencia legal, sabe que está cometiendo un delito. Importante destacar que esto ocurre en un contexto de mucha violencia verbal por parte del gobierno de Nicolás Maduro, quien fue denunciado ante el panel de expertos electorales de la ONU, que forma parte de las más de 630 organizaciones que cumplirán la misión de observación electoral para los comicios del próximo 28 de julio. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Este es mi momento favorito. Llegamos a la pregunta del día. Vamos a interactuar. Recuerden, amigos, que de lunes a viernes lo ubican en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Desde hace más de 25 años, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha demostrado su lealtad al chavismo y también al actual presidente de la República, Nicolás Maduro. Pero en medio de todo lo que hemos vivido y lo que estamos experimentando en esta épica campaña electoral,
¿Qué esperas del ministro de la Defensa en las presidenciales del 28 de julio? Y en medio de más detenciones y obstáculos, la líder de la oposición, María Corina Machado, y el candidato unitario Edmundo González Urrutia cerraron campaña electoral este martes en el interior del país, específicamente en Maracaibo, con un despliegue de la denominada Caravana de la Libertad, o mejor dicho, un zulianazo que le paró los pelos hasta el menos pensado. Nosotros hemos logrado unir al país en un movimiento de redención para la liberación. Hoy vemos cómo personas que estuvieron en las redes del chavismo, bien sea del CLAP, del VC, del PSUV, se nos acercan y los recibimos con brazos y corazones abiertos. Lo nuestro es un movimiento para lograr la transformación de Venezuela en paz, en orden, con justicia y con respeto. Y esas amenazas que yo no sé quién cree que van a asustar, ya no asustan a nadie. En su paso por el estado Zulia, Machado alertó que el Consejo Nacional Electoral no permite imprimir las credenciales de sus testigos en los centros de votación. Solicitó al órgano rector y a los observadores internacionales pronunciarse sobre esta irregularidad. Mientras, el candidato Edmundo González denunció nuevos ataques contra la líder opositora y sus seguidores. Nuevamente volvieron con los ataques contra María Corina, que plantaron varias alcabalas a lo largo de la carretera. Todos y cada uno de los obstáculos que nos han puesto los hemos superado. Y así lo seguiremos haciendo hasta el domingo 28. El coordinador del equipo regional de 20 Venezuela, Gustavo Ruiz, explicó ante los periodistas que un cuerpo policial, aún sin identificar, detuvo a varias personas durante la gira. Pusieron trancas en la vía y cortaron el servicio eléctrico en la sede del partido, donde estaba prevista la rueda de prensa del candidato. Retenido las dos unidades, los dos camiones, fueron detenidas 6 personas. No estamos cometiendo ningún delito, de tal manera que no hay ningún fundamento de detener a un grupo de trabajadores que lo que están es cumpliendo su ejercicio laboral. La ONG Laboratorio de Paz computó en los primeros 15 días de la campaña electoral 76 detenciones arbitrarias, a las que se suman las 6 registradas este martes. Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. Con el mismo libreto, otro grupo de alcaldes, pero del estado Trujillo, supuestamente opositores, expresaron su apoyo a la candidatura de Nicolás Maduro y se declararon independientes de las filas de la oposición, argumentando que tras más de 25 años de conflictividad social, es necesario promover la paz y evitar la confrontación y la violencia. Génesis Pérez nos amplía esta información. Al menos 5 alcaldes del estado Trujillo sorprendieron al anunciar su respaldo a la candidatura de Nicolás Maduro para las elecciones presidenciales del 28 de julio, luego de emitir un comunicado conjunto en el que criticaron la constante conflictividad política que ha marcado a Venezuela durante los últimos 25 años. Llevamos 25 años ininterrumpidos de conflictividad política y el único resultado palpable es la pobreza, el dolor, la división y la separación del pueblo venezolano. Esta decisión se produce en un contexto de creciente división dentro de las filas opositoras y de acercamientos estratégicos hacia el oficialismo por parte de algunas figuras políticas. Los alcaldes afirman que su apoyo a Maduro se basa en la necesidad de promover la paz y mejorar la calidad de vida de los venezolanos sin recurrir a la violencia. Para el presidente del oficialismo, este apoyo representa una victoria estratégica, permite proyectar una imagen de crecimiento, apoyo y legitimidad, incluso desde sectores previamente opositores. Además, fortalece la narrativa del gobierno de ser una fuerza de paz y estabilidad frente a una oposición dividida y conflictiva. Como oposición, no hemos tenido la madurez política ni hemos estado a la altura del cambio demandado de nuestra gente. No es un secreto. Venimos de fracasos continuos
fingiendo una unidad inexistente debido a la imposición de agendas e intereses que obedecen a los caprichos personales de las élites caraqueñas, que secuestraron el liderazgo opositor de Venezuela. Este respaldo por parte de líderes locales sin duda refleja un cambio significativo en el panorama político del país, subrayando la complejidad de las dinámicas internas y los desafíos que enfrenta la oposición en su intento de consolidar un frente unido contra el gobierno actual. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. La concejal colombiana Claudia Carrasquilla denunció un presunto movimiento hacia la frontera con Venezuela de 3 líderes guerrilleros con órdenes de captura. La edil exigió al gobierno del presidente Gustavo Petro aclarar esta situación, pues asegura que en el eje limítrofe reina la tensión ante el movimiento de las fuerzas públicas neogranadinas que están reforzando la presencia militar debido a las elecciones presidenciales de este 28 de julio en nuestro país. Marina Glot con los detalles. Amigos de Impacto Venezuela, esta denuncia hecha por la concejal colombiana enciende las alarmas. Recordemos que la líder opositora María Corina Machado en su visita al estado Táchira hace algunas semanas había denunciado la activación de centros de votación en zonas guerrilleras. A esto se suma la negativa de la población limítrofe por el cierre extendido de la frontera con Colombia a propósito de las elecciones. Denunció la concejal colombiana Claudia Carrasquilla que alias Nelson del ELN, alias Calarcá del Frente 18 y el Firu del Frente 36 iban supuestamente en una caravana de 12 camionetas que salieron de Gómez Plata con destino a la frontera, presuntamente escoltados por funcionarios del gobierno neogranadino de la UNP. Resulta que el Ejército Nacional, dentro del debido proceso y con la facultad constitucional que tienen de cuidar nuestras fronteras y nuestras carreteras, hacen el pare de 12 camionetas porque resulta demasiado extraño. Se baja un funcionario que dice ser de la Presidencia de la República y dice que tiene un documento en el que consta que fueron levantadas las órdenes de captura contra estos 3 guerrilleros, situación que hasta el momento no se ha podido corroborar porque la Fiscalía General de la Nación no ha manifestado que en efecto levantó esas órdenes de captura. Se dice que iba para norte de Santander y para Venezuela. El gobierno nacional y el presidente de la República, Gustavo Petro, tiene que salir a explicarle al país qué es lo que está pasando. Del lado venezolano reina una tensa calma en frontera de cara a las elecciones y crece la expectativa en la dirigencia opositora que denuncia a diario las trabas para que connacionales no lleguen al país desde otras latitudes a votar. Tendríamos que ver cómo van a funcionar, cómo van a reaccionar los cuerpos de seguridad del Estado, el propio Estado, y ver cómo actúan los grupos guerrilleros, porque sin ser venezolanos que pretenden venir a votar, vimos cómo en días recientes algunos dirigentes políticos de la frontera fueron amenazados por grupos irregulares que hacen vida ahí. Entre tanto, del lado colombiano, las fuerzas militares están en alerta ante cualquier eventualidad en frontera. Marina Glot, Somos Impacto Venezuela. Seguimos revisando otras informaciones en nuestra sección Impacto en 60 segundos. Expresidente de Argentina Alberto Fernández viajará a Venezuela como veedor de las elecciones. Si Maduro es derrotado, lo tiene que aceptar, dijo. Fernández informó que planea llegar a Caracas este miércoles 24 de julio para hablar con la oposición, escuchar sus preocupaciones y brindar su ayuda. Aseguró que su deseo es que haya una elección transparente en Venezuela y que el país recupere su convivencia democrática. En otras noticias, Estados Unidos, Panamá decidirá cuáles son los migrantes elegibles para ser retornados tras cruzar el Darién. La agregada regional de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Marlene Piñeiro, anunció que los retornos de los migrantes se harán bajo el marco jurídico de la ley panameña, que acoge 3 figuras: expulsión, deportación y repatriación. Hasta el momento no hay fecha para el inicio de esos vuelos, pero Piñeiro recalcó que serán inminentes. Cambiando de tema, centenares de migrantes partieron este martes desde la ciudad mexicana de Tapachula
en una marcha que busca presionar por la entrega de salvoconductos que les permitan llegar hacia la frontera con Estados Unidos. Centenares de migrantes, en su mayoría venezolanos, centroamericanos y africanos, buscan presionar a las autoridades mexicanas para que les entreguen salvoconductos para avanzar hacia la frontera con Estados Unidos. Partieron el martes de Tapachula, una ciudad mexicana al sur del país. Primero se organizaron en la ciudad de Tecunumán, en Guatemala, y el domingo cruzaron hacia México, donde más personas se unieron para avanzar por la carretera. Un futuro mejor para nuestros hijos, nuestra familia. ¿Sí? Ya que en nuestro país pues la situación está muy dura y necesitamos pues sacar adelante nuestra familia. Algunos aseguran que el Instituto Nacional de Migración de México está retrasado en la entrega de los permisos que les permitirían avanzar hacia el norte, sin temor a ser deportados. La migración es un tema candente, pues en Estados Unidos se celebrarán elecciones presidenciales en noviembre y el candidato republicano Donald Trump ha prometido que si gana terminará el muro en la frontera con México y hará deportaciones. Comenta que nos va a deportar a todos los inmigrantes y nosotros no vamos a hacer un daño al país de Estados Unidos, vamos por un futuro mejor o vamos a trabajarles a ellos, a servirles a ellos y luego nos devolvemos a nuestro país. No nos vamos a quedar a vivir allá. Casi 1.400.000 migrantes irregulares pasaron por territorio mexicano en los primeros 5 meses de este año. El mayor número provino de Venezuela, seguido por Guatemala, Honduras, Ecuador y Haití. Y así finalizamos la emisión matutina del día de hoy. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Información sin censura. Soy Mildred Manrique. Nos vemos el jueves.